tardes, acércate un poco más, porque ya no. Hola, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo directamente desde Ana Amor Presenta y el blog de nuestro querido amigo Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Les agradezco a los dos, a Anita y a Enrique, muchas gracias. Gracias primero que nada por concedernos esta entrevista. Gracias por toda la labor que has estado haciendo, porque si hubiera un ciudadano como tú en cada esquina de esta ciudad, de este planeta, híjole, tendríamos otro planeta completamente diferente, definitivamente. Pues muchas gracias. Remembranzas, bueno, siempre estás igual. Me van a perdonar, pero así es. Gerardo Lamas y yo no hemos sido muy buenos amigos desde que nos conocimos. Desde que nos conocimos, sí, como que teníamos ciertas fricciones. Yo soy alguien a quien quiero mucho, me dijo que no me insultara, entonces no voy a insultar. Pero soy una persona difícil de trato. Entonces, nada más poquito, dice Gerardo. Entonces tenemos así dificultades continuas, pero luego lo fui conociendo. Lo fui viendo, es sistemático, es ordenado para el trabajo. No es traicionero, por más que hablen de él, dice que no es cierto, no es traicionero. Cuando te dice algo, cuando tú te acercas y le preguntas o le pides algo, te dice sí o no. No te dice mañana, pasado, 20, 10 minutos, no. Es determinante y de esa gente pues que te da gusto tratar, porque sabes a lo que te enfrentas, sabes a lo que le tiras, ¿no? Entonces, pues con el tiempo lo fui conociendo, insisto, y le fui, no se le está haciendo la barba porque pues, probablemente sea presidente municipal, ¿verdad? Pero lo voy teniendo aquí aprecio a Gerardo. Cuando ha sido funcionario público también me he dado cuenta de un detalle. Le dice a su equipo de trabajo, estás a las 4 de la tarde en la esquina de Carranza y Toyocan, y la persona a la que le indica está ahí. Por ahí en una ocasión me mandó algo y me dice, te mando un paquete, ¿sí? Y yo pues me estuve haciendo guaje, me llama este chavo al que mandaron y me dice, oye, te estoy esperando. Mañana me lo llevas. No, es que te estoy esperando, lo va a regañar. Bueno, ya fui a donde habíamos quedado. Pero cuando ves que su equipo de trabajo trabaja así, valga la redundancia, y que es gente seria, y que eres el que está comandando, pues entonces te da confianza. Porque hay mucha gente que es buena para hablar, son agresivos y combativos y demás, pero a la hora del trabajo son desorganizados y pues nada más te echan a perder la existencia porque te hacen quedar mal. Entonces, pues Gerardo, muchas gracias. Estamos aquí agradeciéndole a nuestro presidente Anuar Azar por el espacio, a nuestro querido amigo y presidente del Comité Directivo Municipal, María Jorge García Miranda, y pues, cuando diga que todo el mundo dice que es el candidato a la alcaldía, aquí el señor licenciado Gerardo Lamas. Bueno, ¿y la pregunta es? No, pues que digas antes de que empiecemos a contar. Bueno, sí, ¿qué nos dices en general? Bueno. Pues nada, que gracias por tus palabras, Enrique, sobre todo los amigos panistas que estén viendo esta entrevista o que la vean en futuros días, saben que muchas de las cosas que dices porque las cosas que dices son ciertas, y efectivamente al principio no teníamos ahí muy buena relación, por muchos años fue así, y creo que últimamente ha sido diferente, gracias a que nos hemos dado la oportunidad de conocernos, y quiero aprovechar esta introducción, para decirle a todos mis amigos, sobre todo panistas, en esta ocasión a los amigos panistas, y ser panista no es estar en un padrón, hay muchos que no lo están y que sin embargo son panistas. Quiero decirles que todos aquellos que creen que tenemos diferencias, pues ninguna diferencia es tan grande como para no poderla solucionar. Llevamos ya muchos años en el partido, hemos vivido muchos procesos donde el PAN es parte de lo bonito que tiene, y es que hay democracia interna, y a veces ganamos y a veces perdemos, y por eso muchas veces se generan estas fricciones, pero eso debe de quedar en el pasado. O sea, los panistas tenemos que unirnos para defender a Toluca y para defender a México. Entonces, lo primero que yo quiero decir en esta entrevista, además de agradecerles, que ya lo hice, es decirle a todos los panistas que si
alguno siente que un día le saqué la lengua o que sin querer le afecté de alguna manera, una disculpa. A nadie le he matado un pariente, a nadie le he hecho nada grave, vamos a seguirle para adelante, y a todos aquellos que me quieren y me respaldan, decirles que Gerardo Lamas está muy echado para adelante y que está tratando de hacer cosas por Toluca y por el PAN. Gerardo, eres de las pocas personas que conoce esta ciudad de cabo a rabo. Eres de las pocas personas que, sin afán de hablar mucho y de presumir mucho, ya lo decía hace un momento, hace las cosas. No le pides permiso a nadie, simplemente con tu iniciativa, con tus ganas lo haces. Es muy práctico andar hablando, pero no hay mejor ejemplo que, bueno, diciendo y haciendo, ¿no? Y eso lo acaba de reafirmar mi amigo Enrique. Y si tuvieras que definir esta ciudad, ¿no?, en 3 palabras, actualmente, y si tuvieras que definirla en 3 palabras, ¿cómo desearías que se viera? ¿Cuáles serían estas? Uy. Bueno, Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver, definir a Toluca en 3 palabras en el momento actual: abandonada, insegura y deseosa. ¿Qué? Abandonada, insegura y deseosa. Deseosa, con 3 No sé, palabras. no sé si existe esa palabra, me la acabo de inventar. ¿Sí existe deseosa? A lo mejor ansiosa o No, que desea cosas. anhelo, como anhela algo. Sí, algo pero más. si no existe la palabra ya me la inventé. No, sí, Deseosa, deseosa. deseosa. Normalmente la relacionamos con otras connotaciones, pero sí va más como un anhelo, una esperanza. Sí, ¿Tiene que ver pero, esto? pero la esperanza muchas veces no tiene sustento y el deseo sí. El deseo sí. Cuando tú deseas algo, haces cosas para que eso pase. Cuando tienes esperanza, muchas veces te quedas sentado esperando a que las cosas sucedan. Entonces, por eso dije esas 3 palabras. Yo creo que el abandono en Toluca y la inseguridad son pues algo gravísimo en estos tiempos. Y cuando digo abandono, podríamos especificar muchos tipos de abandono. Sí, claro. Pero Toluca desea ser diferente, Toluca desea recuperar las cosas buenas que tuvo, y Toluca desea tener cosas buenas que nunca ha tenido. Wow. Eso habla mucho también de ti, ¿no? Porque tú estás con ese anhelo, con esa esperanza, con ese deseo. Vuelvo a repetir, que todos los días lo transmites, que todos los días lo haces, con tropiezos o con este afán de incluso decir, ¿sabes? Si alguna vez me equivoqué contigo, lo sentimos, pero vamos a hacer las cosas bien y para adelante. Y yo creo que justo es de sabios poder reconocer los errores, que hoy en día carecemos mucho de esto en los gobiernos actuales. Todo menos reconocer los errores. Al contrario, inventar una serie de excusas y hay que decirlo. Es como, tenemos unas grandes bolas de nieve a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel... Y no se están haciendo las cosas. Y hay cosas que evidentemente la ciudadanía ya lo está adoleciendo, ya lo está viviendo. Y, ¿cómo ves en las 3 palabras a futuro a Toluca? Toluca tiene que ser dinámica, Toluca tiene que ser ordenada y Toluca tiene que ser segura. Sobre todo segura. Sí, sin seguridad lo demás es muy difícil de conseguir. Pero Toluca también necesita ser dinámica, porque siento que en Toluca las cosas van lentas. Los cambios suceden tan despacio que muchas veces no son perceptibles. Y cuando logras hacer algo, la vida, el presente, ya cambió mucho más rápido que tú, y lo poco que hiciste no sirvió prácticamente de nada. Entonces, Toluca necesita muchas cosas.
pero para no entrar en cosas específicas, yo creo que esas 3 palabras podrían definir. Ahora que está mencionando lo de que necesita Toluca, de una conversación que tuve con Gerardo hace ya buen rato, como 4 años, algo así, en una entrevista que grabamos precisamente, me decía Gerardo, en ese marco, ¿no?, de lo que les falta a la ciudad y el dinero poco mucho, que no es poco, por cierto, 5.700 millones de pesos para gastar en lo que haga falta en la ciudad, pero me decía Gerardo, lo que pasa es que el gobierno tiene que portarse como si fuera tu papá. Y entonces así en automático, no, o sea, paternalista, y me dijo, si yo termino una frase, me dijo, como si fuera tu papá. Que va y te compra unos zapatos y tú le dices, pero yo quiero de ese precio, o quiero 2, y tu papá te dice, no, ¿sabes qué? Esta quincena nada más tengo para esos, porque acuérdate que tenemos que pagar la colegiatura y acuérdate que tenemos que tal. Entonces, te va a molestar y te vas a enojar con tu papá, pero él tiene la razón. ¿Qué opinas del gobierno actual? ¿Se porta como un papá o de plano es el parrandero, ¿no? Yo describo este gobierno infeliz como el caprichosito de la familia. El caprichosito de la familia nunca trabaja. Es el consentido del papá y le da todo lo que necesita. Y el día que no se lo da, pues resulta que hace el berrinche del siglo hasta que le hace manita de puerco, le aprieta el cuello y en fin. Los demás hermanos, como ven que este amigo ya se gastó todo lo que pudo, pues se portan más recatados, nunca siempre les toca a uno ser el más prudente. Pero luego se muere el papá y es el primero que brinca para quedarse con las propiedades y demás. Y despilfarran lo que costó generaciones de ahorro, de trabajo. Y este gobierno es así. Lo que hizo fue llegar y despilfarrar todo y pues a ver el de atrás paga. Entonces, Gerardo, ¿alcanza el dinero? Si como estas millones alcanzará para la ciudad. Te pregunto esto en relación a que pues hubo gente que te mandó preguntas, ¿no? Por ejemplo, lo voy a decir así muy rápido, probablemente no se pueda contestar con detalle, pero quiero que me lo conteste global. Emma Maya, una compañera que de repente ahí nos escribe, dice que qué está pasando con el drenaje. Ya no ven que muevan un metro, ¿no?, de tubo, que cambien porque hay muchos en las delegaciones que están muy mal, ya dañados, ya colapsados por peso y demás, por viejos. Entonces, aunque ella habla del drenaje, dice que hay tarifas injustas, que hay zonas donde el vecino de frente paga 15,000 pesos de agua y los otros pagan 3,000, ¿no? Entonces, y habrá quien no pague. Entonces, ella quiere justicia en las tarifas de agua, quiere lo del drenaje. Dice que hay que hacer una limpia de la policía municipal, que todos lo hemos visto, son unos pillos. ¿Cómo hacer eso? Yo en las toluqueñas, que es la rueda de prensa del alcalde, ya le dije al comandante que hay que hacer una limpia, pero este amigo no hace caso, porque vienen los mandos desde Juan Rodolfo, con Raimundo y del profesor Zamora, ya vienen tan amañados, tan cochinos, con decirles que en la escuela de policía les hacen un examen, así como para certificarlos, y a todos les cobran por pasar el examen. Lo malo es que los policías no quieren decir, ¿no? Pero bueno, en público. Entonces es eso. ¿Alcanza? Por favor. Sí, te respondo eso. A ver, primero, sí, yo tengo mucho ese ejemplo de que el gobierno es parecido a una casa. Funciona muy parecido a una casa. Obviamente con 1000 complicaciones más, que si ya secuestraron, que si ya mataron, que si ya hubo un incendio, que si... con 1000 complicaciones más, pero se parece a una casa. Y en la casa, y a una casa humilde, porque las casas ricas funcionan de diferentes maneras, pero a una casa humilde. En las casas humildes se tiene que buscar cómo estirar el dinero lo más que se pueda. Y habrá veces que hay que andar con los tenis rotos, pero bien comido. Mal hacen los que andan con tenis nuevos y mal comidos, o sin pagar medicina para la abuela, o sin pagar, yo qué sé, cosas que son importantes como la renta, ¿no? Entonces, y ahí sí, el gobierno es el papá,
pero hay buenos papás y malos papás. Está el papá que cuando el niño le dice temprano, papá no quiero ir a la escuela, lo ves, no vayas. Papá, quiero comerme 16 chocolates hoy, cómetelos. Y está el papá que dice, párate y ve a la escuela. No que párate. Y está el papá que dice, comes verduras. Y cuando uno es niño probablemente le caiga mejor el papá de los chocolates y que no va a la escuela. Pero cuando eres adulto, casi seguramente le va a ir mejor al niño que sí fue a la escuela y que comió verduras. Y para mí esa es la diferencia entre el PAN y Morena, ¿no? El PAN es el papá que no a todo mundo le cae bien. No es fácil ser panista, no es fácil ser panista. Porque los panistas, cuando realmente somos panistas, y no últimamente que hicimos mal y le quisimos copiar algunas cosas a Morena, cuando los panistas somos panistas dicen, hay que ahorrar, hay que invertir, hay que tener mano dura, hay que hacer esto, hay que hacer planes a largo plazo, que a lo mejor tardan 8 años en dar resultados, pero lo vamos a hacer. Y en cambio la izquierda es una fiesta. La izquierda es ten, pero de repente así como el papá que te agarra la tarjeta de crédito y saca televisiones a crédito y saca un viaje a Acapulco y todo el mundo está bien feliz, pero llega un momento en que te van a llegar a tu casa a embargar la tele, en que no vas a tener para pagar ni siquiera lo que te comes, y qué vamos a decir si desgraciadamente llega una enfermedad y no tienes guardados ni 4,000 pesos para poder pagar una medicina. Ese es el PAN, esa es la manera de gobernar del PAN, el que sí guarda esos 4,000 pesos, el que tiene proyectos a largo plazo y no el que despilfarra el dinero de otras maneras. Pero los estados donde ha gobernado el PAN muchos años, se nota la diferencia, son mucho mejores que el resto del país. Los municipios donde ha gobernado el PAN muchos años son mucho mejores que los del resto del país. Y en general, con excepciones, claro, la derecha en el mundo, donde hay una buena derecha, donde no hay un loco, ¿no?, también le va mejor. ¿Alcanza el dinero en Toluca? Mi querido Enrique, te va a sorprender mi respuesta. No alcanza. No alcanza. Y yo sé que la gente que está viendo esto tiene otra idea. No alcanza el dinero en Toluca. Son más de 5,000 millones de pesos al año. No alcanza. No alcanza. Y entonces, yo creo que nuestros gobernantes deben de tener eso en la cabeza. No alcanza. A ver, de esos 5,000 millones de pesos, la mitad se va en nóminas. Digo, para darle un contexto a los que nos están viendo. Hay que pagarle a los policías, hay que pagarle a la gente que recoge la basura, hay que pagarle a la gente que cambia los focos, hay que pagarle a los jardineros que tienen los camellones y los jardines, hay que pagarle a toda la administración municipal, a las secretarias, al que cobra el agua, al que está ahí en los cajeros cobrando el agua, el predial, hay que pagarle a todos. De esos 5,000 se van 2,500 millones en nómina. Menos pues, pero por ahí está. Entonces quedan 2,500 millones. Esos 2,500 millones alcanzan al año, alcanzan para que Toluca esté padrísima. No, falso, no hay manera, no existe. Porque además hay que pagar créditos. Hay que pagar créditos que otras administraciones han pedido. Entonces, tienes que pagar tu crédito que pidieron hace 10 años para hacer quién sabe qué cosas, ¿no? No alcanza. Y ahí viene algo con lo cual yo siempre estoy muy de acuerdo, son las prioridades. Y volvemos a los tenis y volvemos a comer bien, ¿ok? Necesitas tener prioridades. Una ciudad tan descuidada como Toluca, tan abandonada como Toluca, necesita centrarse en 3, 4, 5, 6 temas y nada más. Miren, yo sé que a todos nos encanta y yo sé que muchos los criticamos, pero al final pues vamos al concierto y bueno, si ya lo trajeron ni modo de no ir, pero yo también iría, ¿no? O sea, si ya está aquí, pues ya qué, ¿no? Pero una ciudad como Toluca, en el estado que está Toluca actualmente, no puede gastar dinero, Ana, Enrique, en conciertos. 42 millones en la Fenique. Bueno, Toluca no puede gastar dinero en eso. ¿Es deseable que eso pase? Sí, cuando tengas otros problemas resueltos. Y no hablo de un año, no hablo de 2. Hablo a lo mejor en 6, 8 años que ya
¡pum!, ya digas, Toluca está a todo dar, sus calles están a todo dar. Oye, ¿por qué no te traes a Gloria Trevi? Pues tráetela ya toda viejita y tráetela, ¿no? Pero mientras, cualquier cantidad que me digan hubiera alcanzado para bachear, para reencarpetar, para algo. A ver, con esto de que yo ando en lo de los baches, mucha gente dice, es que Toluca necesita reencarpetarse y con concreto hidráulico. Claro, tienen razón, pero no alcanzan. Esos 2,000 y cacho millones de pesos no alcanzan, ¿eh? O sea, no vayan a creer que también un presidente municipal puede tener la decisión de decir, a ver, fulanito, pongan pavimento hidráulico en todo Toluca. ¡Pum! No es una madre. No existe. Entonces, pero a ver, si se gastan 40 y tantos millones en el alfeñique, pues a lo mejor da para una calle grande, ¿no? Una calle grande, órale. No tenemos alfeñique, pero tenemos, que el alfeñique yo sí lo dejaba, nada más humilde, órale, vamos a con esos 48 millones, vamos a ponerle concreto hidráulico a una calle grandecita. Necesitamos prioridades en Toluca. Yo le hago ya un llamado a nuestros gobernantes actuales y o futuros a que tengan prioridades, a que cojan 3 o 4 temas y no se salgan de esos 3 o 4 temas, que claramente es servicios públicos, seguridad y agua y saneamiento, si es que agua y saneamiento no entra dentro de la categoría de servicios públicos. Le debían 40 millones a la CFE. Le debían 40 millones a la CFE, que es con lo que nos alumbran, con los que se bombea el agua para tu casa, y prefirieron hacer su festival y nada más pagarle 20, renegociar la deuda con sus respectivos intereses, a pagar lo que se debía de agua. ¿Qué es eso? Hay que ser responsables. Sí, gracias. Sí, justo. La pregunta es esto. Bueno, como diputado, ¿cuál fue la iniciativa que más trascendió o cuáles fueron tus alcances y tus logros que te dieron en este proceso y qué es la carencia que ves en el actual Parlamento? Mira, desde que yo fui diputado y actualmente que no lo soy, creo que la situación es la misma. Y es que Morena tiene una mayoría aplastante donde ellos son los que mandan. O sea, la verdad es que los demás diputados es poco lo que pueden hacer. Yo creo que es una tragedia que cualquier partido, incluido el PAN, yo creo que es una tragedia que cualquier partido tenga esas mayorías en las cámaras. O sea, cuando pasa eso, es que la gente, el ciudadano, no votó por el candidato, votó por el partido, y pum, 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 Morena, PRI, pam. Eso es una tragedia, porque entonces no hay contrapesos en las cámaras. Y ahí también, se lo digo a todos los ciudadanos, tenemos que aprender a votar, sí por el partido, sí, y también por el candidato. Fíjate que en las ciudades grandes, como lo es Toluca, el candidato muchas veces importa mucho menos. En los lugares chicos, oye, sí, que el doctor se va a lanzar, no, a mí me ayudó mucho, y gana el doctor sin importar el partido, hasta esos partidos que luego dejan de existir en la siguiente elección. Pero en los municipios grandes, la gente vota demasiado por el partido, demasiado, puede estar bien o mal, pero pues no son equipos de fútbol, no es como que tengas que ir toda la vida, ¿no? Hay que ver a los candidatos y tomar una mejor decisión. Y por culpa de eso es que la pasada legislatura y esta, la verdad tienen una parálisis ahí medio fea, medio grave, porque es lo que mande el gobierno del Estado y lo que decida Morena. Y eso pasa a nivel federal y eso pasa en muchos estados del país. ¿Qué logros tuve yo como diputado? Bueno, tuve bastantes, con toda esta situación, tuve bastantes. Te voy a decir uno que me encantó, y me va a tomar un poquito de tiempo porque desgraciadamente no se le está dando continuidad. Pero hice por ahí una iniciativa de ley que fue aprobada, porque luego muchos diputados dicen, es que yo hice esta iniciativa, pero ¿te la aprobaron o no? ¿No? Y que me la hayan aprobado con una mayoría de Morena fue un triunfo impresionante. Súper. Hicimos una ley, por ejemplo, Ana, para que todos los edificios públicos
del Estado de México tuvieran que funcionar con energías renovables. Ok. Pero no fue una idea, porque luego hay muchos compañeros diputados que tienen una buena idea y la ponen. Y ya es muy diferente una buena idea. O sea, es muy diferente decir, yo quisiera poner una tortillería. Y ya, yo quisiera poner una tortillería. A decir, no, ya coticé las máquinas, ya vi que en esta zona no existen tortillerías, ya vi que el maíz cuesta tanto y que voy a comprar tantas toneladas, ya vi, no, esa ley es una maravilla. Tiene todo el respaldo. Tiene todo. Desde estudios que te dicen qué tanto se le ayudaría al medio ambiente en cuanto a pues menos contaminantes en el aire, hasta cuánto dinero se ahorraría el gobierno del Estado de México y los ayuntamientos al poner este tipo de energías renovables. ¿Sí es un impacto global? Bueno, y voy a tratar de acortar porque no estamos... No, adelante. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? ¿Sigo? Sí. La gente está interesada y agradecemos a todos los que nos están viendo, gracias. Bueno, o sea, la ley era tan bien hecha que traía, por ejemplo, un capítulo de excepciones, ¿no? Las cárceles, o sea, no podemos confiar en que en una cárcel, en un centro penitenciario, se abran las puertas, los hospitales, ¿no? Edificios protegidos por el INAH, edificios cuyas azoteas midieran menos metros de cierta cantidad. O sea, pusimos las excepciones, pusimos una gradualidad. No dijimos, oye, mañana tienen que estar todos. Dijimos, a ver, tal año tiene que estar el 25%, tal año el otro 25 y 25, de tal manera que en 4 años todos los edificios públicos tenían que funcionar con esta energía renovable. Decíamos una renovable, pero la lógica y varios estudios decían que la energía que mejor se daba para eso en el Estado de México era la energía solar, ¿no? Y tratando, insisto, de acortar, los diputados, los compañeros diputados decían que eso es muy cierto. Decían, muy buena idea, pero no hay dinero, ¿no? Por lo que ya dije, el dinero sí se acaba. ¿Quién va a pagar eso? Bueno, tardé un montón en hacerles entender que era gratis. No me lo creían. Les decía que es gratis. ¿Cómo que gratis? Gratis. ¿Eso está bien por allá? ¿Y quién va a poner el dinero? No me lo creían. Pero hoy por hoy existen muchas empresas, no una, no dos, no tres, existen muchas empresas que se dedican a esto y que te dicen, a ver, yo te pongo los paneles solares. Obviamente ganan dinero, obviamente, antes de que alguien vaya a seguir por ahí, pero esos ganan dinero, pues claro, o sea, por el alma solo va el diablo, ¿no? Pero estas empresas dicen, a ver, tu edificio, un edificio de estos de gobierno, así enormes, con un montón de gente dentro, y 1000 computadoras, y 1000 cosas, ¿no? Por ejemplo. Vamos a poner, ¿no? ¿Cuánto gastas en tu recibo de luz? No, pues gasto 100,000 pesos al bimestre. 100,000 pesos. ¿A poco se me hace? Bueno, 100,000 pesos al bimestre. Entonces estos cuates sacan un estudio y dicen, a ver, si yo le pongo los paneles solares, en vez de 100,000, me voy a gastar 5,000. 5,000. Y lo que te dicen es, yo te pongo los paneles solares gratis, pero fírmame que por 4 años me vas a pagar 30,000 pesos de luz. De tal manera que si el empresario de estos paneles solares se gasta 5,000 y te cobra 30,000, pues hay una ganancia, hay una diferencia de 25,000 pesos. Con esos 25,000 pesos, el primer año se pagan los paneles solares, ¿no? Pero de todas maneras esa fiscalía que pusimos en el ejemplo se está ahorrando 70,000 pesos al mes, ¿no? Y además estaba comprobado que en mi programa esa ley que se aprobó le daba más beneficios al medio ambiente que el hoy no circula. ¿Se tiene mayor impacto que el hoy no circula? Nota, chicos, nota. ¿Y saben qué? Se aprobó, me aplaudieron, salió en un montón de medios, salió bla bla. Dejé de ser diputado
Y el gobierno del Estado de México, y aquí acuso al gobierno del Estado de México, está engañando a la gente, porque sí se creó, gracias a esa ley, se creó una comisión para ver que esto se implemente año con año, pero mienten. O sea, por ejemplo, porque esta ley era para edificios públicos de gobierno del Estado de México, pero también de los municipios. Y entonces sacaron un catálogo de cuántos edificios tiene cada municipio, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien, si me equivoco, no la vayan a hacer de súper tos, solo es como por dar un ejemplo. Ajá. Pero prácticamente todos los municipios mintieron, prácticamente en todos. Y quiero dar el caso de Toluca, aunque no estoy muy seguro del dato, pero algo así como que en Toluca dijeron, en un documento oficial que salió en la Gaceta de Gobierno, dijeron que Toluca tiene 8 edificios. O sea, Toluca me refiero al gobierno municipal de Toluca. 8 edificios. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces están obligados al primer año a hacer 2, el segundo año a hacer 2, 2 y 2. A ver, todos sabemos que en Toluca no hay 8 edificios, ¿no? O sea, sí, ¿no? hay muchísimos, bueno, 8 edificios yo creo que nomás los hay ahí en el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, pero es que arrendan algunos. No importa, la ley, digo que la ley era perfecta, Bueno, casi perfecta. Ajá. La ley decía que no importaba si eran propios o rentados. Okay. Tú como dueño de un edificio, que les va re bien a los dueños de edificios, que se los rentan al gobierno, tú como dueño de un edificio, quieres seguirle rentando al gobierno, tienes que tener paneles solares, y si no, pelas. Atención todos los empresarios, porque esto también es un llamado a todos los empresarios, organismos empresariales, que estén atentos a esta ley y que estén atentos a los datos. Porque ahorita nos están diciendo que hay datos que no se están tomando en cuenta, que se mintieron en los datos municipales, se mintió en la Gaceta Municipal y esto nos da una investigación potentísima. La ley es casi perfecta, no quiero exagerar, Sí. pero no se está llevando a cabo. Están gastando horas y horas y días en pensar cómo no la llevan a cabo. En vez de decir, órale ya, a ver, ya la entendí, vamos a echarla para adelante con ganas. No, en vez de eso gastan mucha energía en ver cómo una ley tan buena la hacen a un lado. Es que son ideas neoliberales, las tuyas. No respetan la soberanía y todo lo demás. De esas leyes, también propusiste, de las leyes que mencionas, aquello de que no pudieras hacer quemas sin permiso. Y en este año y el año pasado ha habido cualquier cantidad de incendios en las orillas de Toluca. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienes idea? Pero, y regresando al anterior, de acuerdo a ese calendario, ¿ya debería de estar la mitad de los edificios? ¿O cuánto? Porque eso ya tiene como 2 años, ¿no? Ya tendría que estar la mitad de los edificios. Ya tendría que estar la mitad de los edificios, Enrique, y justamente de eso hablo, de que no lo están haciendo. Se aprobó la ley y no está pasando nada. Y lo mismito pasa con la de los incendios forestales. Es una pena. El abogado que estudia un poco, es que se nos va la cámara. No falta el diputado que estudia un poco, pero no lo suficiente. Y entonces me decían, es que eso ya existe. Y no es del Estado de México, es federal. Y si tú quemas un bosque por culpa de una quema agrícola, las multas son altísimas. Entonces lo que tú estás haciendo ya existe. No, a ver, no me entienden, les decía. No, yo sé que ya existe si quemas el bosque. Si lo quemas. Lo que yo estoy diciendo es que hay una multa, aunque no lo quemes. Claro. Por el hecho de poner en riesgo al bosque. Ya existen las multísimas por incendiar el bosque. La mía es aunque no lo incendies, porque lo pusiste en riesgo. Y la contaminación además, ¿no? Sí, pero sobre todo el riesgo. Y ahí viene donde muchos se van a reír. No me entendían. Les estoy hablando de hace como 3 años, ¿eh? Y entonces puse el ejemplo del alcoholímetro a mis compañeros diputados. Les dije, a ver, existe un delito que se llama homicidio doloso o culposo, ¿no? Que en este caso sería culposo, ¿no? El que no haces a propósito. Homicidio culposo. Si tú, borracho, atropellas a 5 personas
y les quitas la vida, hay penas para eso. Pero el alcoholímetro no ve eso. El alcoholímetro no ve si atropellaste 5 personas o no. Aunque no hayas atropellado a nadie, aunque no hayas hecho ningún mal, aunque no hayas hecho nada, te ponen una sanción. ¿No? Porque es preventivo. Y así es mi ley de las multas a los que hagan quemas agrícolas en zonas colindantes con terrenos forestales, aunque no quemen nada, porque debemos evitar ese peligro. ¿Qué pasó? Que la Cámara de Diputados, los diputados hacen leyes, pero no las ejecutan. ¿Quién las ejecuta? El Poder Ejecutivo, ya sea presidentes municipales, gobernadores o presidentes de la República. Pues no lo están haciendo. Ya les di esa herramienta importantísima y no la están ocupando, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en que cuando estás en un país con gobiernos tan chafas, llega a ser frustrante ser servidor público y dedicarse a esto de la administración pública, porque uno solo no puede. Y es que luego dicen, no necesitan nada, pues no me hacen caso. Ahí está. No, bueno, ¿no? ¿Otra muerta? Sí. Justo eso iba yo a preguntarte, ¿no? Por ejemplo, como periodistas, ¿no? En el ámbito, en el camino, recientemente, derivado a una iniciativa de la gobernadora, se creó el Organismo de Protección del Periodista. Como tal, tiene su seguimiento en Cámara de Diputados y también se creó un organismo regente a nivel municipal. Sin embargo, y teniendo al respecto como de investigación, hay cierta opacidad, llega a un cierto punto en donde son los favoritos del rey, ¿no? Que se premia o se da las oportunidades a estos favoritos. ¿Cuál es tu visión hacia los medios de comunicación, ya que existe este mecanismo, ya que hemos visto que, pues bueno, normalmente no se les da seguimiento, ¿no? Pero en caso de que llegara, ¿no? ¿Cuál es tu visión hacia los medios de comunicación? Bueno, para empezar, ¿de que llegara a dónde? De llegar a donde todos queremos ver. No, yo no voy hacia ningún lado. Yo estoy aquí sentadito en mi silla. Pero tu opinión, ¿no? Sí, mi opinión. A futuro. Sí, mi opinión. Bueno, yo creo que el periodismo, pues es importantísimo para que una sociedad se desarrolle con tranquilidad y con, sobre todo, transparencia, ¿no? Claro que hay muchos malos periodistas, igual que malos políticos, igual que malos ciudadanos. Hay muchos periodistas que, bueno, la verdad, dan pena ajena. Pero los que sí son buenos, ¿no? Muchas veces se meten en problemas. Sí. Porque Veracruz. Sí, porque cuando investigan temas álgidos, pues muchas veces a los gobernantes o a la gente mala que se dedica a cosas que no debería, pues no le conviene y pues toma acciones contra estos periodistas, ¿no? Entonces, mira, Ana, yo creo que las leyes ahí están, o sea, ni siquiera es como decir que hay que hacer nuevas leyes. Lo que hay es que aplicar las leyes que ya existen. Y hay un montón de leyes en beneficio de los periodistas. Sí, claro. Lo que no hay es una disposición real de nuestras autoridades chafas para llevarlas a cabo. Entonces, mientras eso pase, periodistas, pero no solo periodistas, es más, volvemos a lo que yo decía antes, de que cuando la cosa está tan mal, no puedes hacer conciertos y no puedes... Ana, yo ahorita no me fijaría tanto en los periodistas, yo diría la gente en general. Todos. O sea, estamos muy vulnerables. Claro, la gente en general estamos súper vulnerables y yo creo que debemos tener seguridad para todos. Mira, yo estudié una maestría ya hace muchos años en economía y políticas públicas y tenía una maestra que no me acuerdo cómo se llama, pero que nos daba la materia de salud y nos dijo algo que yo aprendí, pero no solo aprendí, sino que ella hablaba solo de salud y yo lo entendí de otra manera y lo pasé para todo en la vida de una comunidad. Y ella decía, que esto era de hace 15 años, y ella decía, es que no debe haber IMSS, ISSSTE, ISEMIN, el de Pemex, el de no sé qué,
todos, tiene que haber solo un sistema de salud para todo el país. Uno, ¿no? Y claro, los hospitales privados para el que pueda, ¿no? Como en otros países. Pero solo un sistema de salud. Porque si no, es que el IMSS es mejor que el ISSSTE, y el ISEMIN es mejor que los dos. Y a ver, y de repente en el ISEMIN hay un aparato que no hay en el ISSSTE, y el del ISSSTE se muere porque no tenía ISEMIN, ¿no? No, debe haber un solo sistema de salud. Eso me lo enseñó una maestra muy abusada, ¿no? Lo entendí. Pero lo paso a todo en la vida pública. Yo creo que no debe haber una policía de género, yo creo. O sea, yo creo que no debe haber una policía con uniformes rosas y patrullas rosas dedicada a responder el llamado de auxilio de una mujer, ¿no? Y yo creo que no debe de haber un trato diferente al periodista. Yo creo que debemos de centrar todos los esfuerzos en que todo el mundo esté seguro, en que todo el mundo esté seguro, ¿no? Y por eso, mira, porque también las autoridades son malas, sí, pero luego también les amarran las manos muy cañón, ¿no? Por eso luego algunos son amigos míos, estoy pensando en uno que es muy mi amigo, otros no, otros nos caemos gordos, estoy pensando en otro, ¿no? Pero por eso también, de repente ahorita hay gente con sus cámaras y todo, que un policía está haciendo algo bueno, pocas veces, pero que un policía está haciendo algo bueno y llegan y le dicen, no, es que no es tu atribución porque en el artículo 48, diagonal 55, dicen que tú, porque traes un uniforme rosa, no puedes estar acudiendo a un llamado de auxilio. Oye, sí, pero es que necesita ayuda. Sí, pero traes un uniforme rosa. Oye, es que este cuate se hizo mal y acaba de pasarse 3 saltos y bien, sí, pero tú traes un uniforme rosa y entonces, no, a ver, yo creo que cuando un país tiene tantas carencias y tantas necesidades como el nuestro, y nuestra ciudad también, las cosas tienen que ser más generales. O sea, yo creo que todos los policías podrían hacer de todo, ¿no? Por cierto, ese es otro tema. Yo le sé mucho a la seguridad pública. Hay que pagarle más a nuestros policías. Pero ojo, me estoy saltando mucho el tema. No, está bien todo. Ojo, no hay dinero que alcance. De estos 5,000 y cacho millones de pesos, por decir algo. No hay dinero que alcance para pagarle demasiado a los policías. Deberíamos pagarle muchísimo más. Pero no alcanza el dinero, Ya hubo un presidente municipal hace poco que lo intentó y yo le dije que no lo hiciera y no lo logró. Y se le fueron las cosas de las manos y luego no tuvo dinero ni para pagarle a los policías que había contratado y fue un problema, ¿no? Hay que darles prestaciones a los policías. O sea, ser policía debe de ser un orgullo y a los policías les debe de ir muy bien. No alcanza el dinero para subirles mucho el sueldo. ¿Qué sí podemos hacer? Todas las escuelas particulares, todas, están obligadas a regalar becas, por ley. Se las dan al gobierno, y el gobierno decide qué hacer con esas becas. ¿Ah? Bueno, en Yucatán, mientras gobernó un amigo de aquí de Toluca, originario de Toluca, que fue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y que puso a Yucatán como el estado más seguro de todo el país. Sí. En Yucatán todas las becas que regalaban las escuelas, que les tocaba a las escuelas privadas, todas no eran para el mejor promedio, no eran para el amigo del presidente municipal, todas eran para los hijos de los policías. Wow. Entonces, oye, a ver, gimnasios, sí te voy a dar tu licencia de gimnasio, pero me vas a dar unas cuantas cortesías para mis policías. Pero, no, entonces subes el nivel de policía, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese policía, en un semáforo o en una situación, quiere extorsionar a alguien? Imagínate, aquí en Toluca, pongo el ejemplo de Toluca. Imagínate cuando quiere extorsionar, obviamente ya lo tuviste que haber concientizado, tuviste que haber corrido a los malos, desde luego, ¿no? La limpia. Sí, porque con subirles el sueldo o subirles las prestaciones no necesariamente se vuelven buenos elementos. Obviamente hay que pasarles guillotina a muchos, ¿no? Pero los que quedan, además muchos chavos jóvenes van a querer ser policías.
¿no? Porque van a decir, no manches, ya tengo esto, y esta prestación, y esta prestación, y esta. Entonces van a venir mejores elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando ese muchacho de 27, 28 años, de 30, quiera morder, como decimos, a un ciudadano, quiera entrar en la corrupción? Hijo, yo creo que se le va a venir la voz de su esposa a la mente, diciéndole, donde te corran. Porque tenemos dos niños estudiando, uno en Paideia y el otro en el Instituto México. Donde te corran, perdemos las becas de los hijos. Sí. Las cosas mejorarían mucho. Esto no lo estoy inventando, esto ha pasado en muchos lados. Darles Infonavit a los policías. Un policía no gana tanto. Un policía honrado, ¿no? Vamos a suponer, porque si roban, bueno, entonces ganan más. Un policía honrado no tiene cómo comprarse una casa. A muchos nos pasa eso, muchos no tenemos cómo comprarnos una casa. Pero algunos de nosotros podemos ir al banco y nos dan un crédito. A los policías no les dan créditos, porque en teoría su trabajo es riesgoso y los bancos no se arriesgan a dar préstamos a los policías. Muchos otros de nosotros, de las pocas cosas muy buenas que tiene este país, hablando de gobierno, de las pocas cosas muy buenas que tiene este país es el Infonavit. Hay que ver cómo darles Infonavit a los policías. Y para aquel leguleyo, estudioso, que se cree muy inteligente, que diga, es que a ningún servidor público se le puede dar Infonavit. Sí se puede. Hay muchos casos donde los policías tienen Infonavit, nada más que es un trámite grande. Okay. Sí, Mérida, Yucatán tiene Infonavit, Tijuana en algún momento tuvo Infonavit, creo que Chihuahua recientemente tiene Infonavit, casi todos los gobiernos panistas, ¿no? Hay que ayudar a nuestros policías y luego, mano durísima contra ellos. De hecho, aquí se intentó en el 2003. Conmigo, yo fui el que lo propuso. También la USA. ¿Sí? La idea era que tuvieran un fondo y que el ayuntamiento respondiera por ellos. Ok. Perdón por interrumpir, pero quería destacarlo. Digo, la NASA y yo éramos ediles al mismo tiempo. Sí. Pero el que propuso el Infonavit fui yo. Okay. Y ya en el Infonavit me habían dicho que sí. O sea, yo ya había logrado que el Infonavit me dijera que sí. Y en aquel momento la presidenta municipal se echó para atrás y dijo, mejor no. ¿Cómo? Sí, así fue. Pues son muchos puntos bien importantes que has tratado de rescatar, que has rescatado, que no se les ha dado continuidad, que sería impresionante, cambiaría todo si a cada una de las cosas, por ejemplo, el Infonavit, ¿no?, se les diera esa continuidad. Por aquí tenemos un comentario de Juan Manuel Torres, ¿no?, que dice, oye, es que es un payaso. Yo creo, bueno, amigo Juan Manuel, que sí llama la atención con todas y cada una de las actividades que hace día a día, pero si no lo hiciera, dejaría de ser él. Él es transparente y creo que de las pocas personas transparentes. Hay muchos políticos, tenía que hacer este comentario por el comentario que tenemos en vivo. Hay muchos políticos que aquí en entrevista o en el día a día disimulan muy bien quiénes son y lo vemos tal cual, no tiene ningún filtro, y creo que eso es importantísimo para todos y cada uno de los políticos que tenemos. No nos vayamos con la fachada del deber ser o de la actuación, porque hay unos políticos que me ganan en actuación, hay unos que tienen más preparación y más tablas que muchos, tienen unos métodos increíbles para actuar de manera correcta ante el público y no ser transparentes. Con todo respeto, amigo Juan Manuel, yo lo hablo por mí, no sé, compañero, que quisiera decir. Pues es que no vi qué puso, ¿que soy payaso o qué? Sí, dice que deberías de comportarte más como un líder y no como un payaso, dice. No puedo. Líder sí soy y payaso no. Pero yo no puedo ser totalmente serio. Me mido lo más que puedo, si no estaría aquí ya haciendo otro tipo de cosas. Pero mira, he dado muchos resultados en todos los lados donde he estado. La verdad, ya no soy joven y digo, como todos, cada año voy a ser más viejo, pero yo tengo el orgullo de platicar con mi hija y decirle, hija, tu papá es un chingón. Donde me han puesto, he dado excelentes resultados. No sé, o sea, y de todo tipo, o sea, de todo tipo. Cuando sé hacer cosas las hago muy bien, y cuando no sé hacerlas, investigo y también las hago muy bien. Digo, ahora me estoy viendo un poco modesto, pero es la verdad, ¿no? O sea, en todos los puestos donde he estado,
e incluso en la iniciativa privada, he dado excelentes resultados. Ahorita he dicho muchas cosas que he hecho y al final no salen porque el presidente municipal no quiso, o porque la gobernadora no quiso, o porque... Pero déjenme decirles algunas que sí han pasado, ¿no? Y que son maravillosas. Miren, esto a mucha gente no le va a interesar, es a un nicho pequeño el que le interesa, pero a mí me tocó fundar, por instrucciones de un presidente municipal, no fue mi idea, pero a mí nada más me dijeron la idea y me dijeron hazla, ¿no? A mí me tocó fundar la Orquesta Filarmónica de Toluca, ¿no? La famosísima OFIT, ¿no? Que se llama Orquesta Filarmónica de Toluca, porque yo le puse filarmónica, porque le íbamos a poner Orquesta Sinfónica de Toluca. Y dije, no, pero ya existe la Orquesta Sinfónica del Estado de México, ¿no? Esto no es relevante, se podría llamar sinfónica, pero sí lo quiero contar, ¿no? O sea, desde ahí, desde ponerle el nombre, yo en aquel tiempo no era un experto en música. Y para mí, y para mucha gente que me está viendo, piensas que sinfónica y filarmónica son algo diferente. Muchas veces pensamos que la filarmónica tiene menos integrantes, ¿no? Son lo mismo, son lo mismo. Hace muchísimos años la diferencia es que una cobraba y la otra no. La sinfónica cobraba y la filarmónica era filos, amor, ¿no? Al arte, ¿no? Pero entonces yo, desde saber cuántos integrantes eran, cuántos, creé la Filarmónica de Toluca. Por ahí contraté un asesor que era un doctor en música, me ayudó para hacer las audiciones. El primer director, buen amigo, y ahorita se me olvidó su nombre, pero no era mexicano, era un boliviano, creo, se me olvidó. Y luego lo hizo muy bien, pero no nos gustaba su dinamismo y prescindimos de él y trajimos al director Gerardo Urban, mi tocayo, que a la fecha sigue siendo el director. Majestuoso trabajo que está haciendo. No, bueno, la cosa es que esa orquesta tiene 20 años, yo creo. Sí, como 20 años, como 19 o 18 años. Y es una orquesta que ha aguantado al PRI, es una orquesta que ha aguantado a Morena, es una orquesta que no ha aguantado el PAN porque no hemos regresado, ¿no? Pero que fue creada por el PAN. ¿A qué me refiero? A que los presidentes municipales llegan y dicen, hay una orquesta, pero no sé, y ahí se ha mantenido, ¿no? Que para mucha gente en Toluca es algo que nos da identidad, claro, ¿no? Bueno, pues esa me tocó hacerla a mí y estoy muy orgulloso de ella. Yo no soy un experto en música y para los que no la conocen, nunca fue pensada como una orquesta que estuviera encerrada en un teatro. Es una orquesta que va al centro de San Pablo, al centro de San Cristóbal, al centro de Capultitlán, y que no importa si el sol le da los instrumentos y desafinan un poco. Esa orquesta fue creada para crear públicos, para llevar a las delegaciones, la cultura más cerca de ese niño que nunca va a tener una oportunidad de escucharla y que a lo mejor era un gran violinista o que a lo mejor era un gran lo que sea, ¿no? Bueno, otra vez me estoy extendiendo mucho, pero no, pero es una gran visión y es algo que pocos sabíamos. Yo por el caso no. Y a ver, ahí va otra. Ahorita que gracias a Dios hay mucha gente que entiende más el tema animal. También quiero decirles que hace como 20 años me tocó ser director general de Desarrollo Social del municipio de Toluca. Y extrañamente, porque no tendría por qué estar ahí, en la Dirección General de Desarrollo Social estaba la jefatura de departamento de la perrera municipal, ¿no? Okay. Entonces yo era el jefe de la perrera, ¿sí? Pues yo llego ahí, era algo horrible la perrera, como en las caricaturas, ¿no? Las camionetas perseguían a los perros callejeros, los agarraban y los mataban, ¿no? Los mataban sin mayor explicación, y además los mataban horrible, los electrocutaban, ¿no? Sí, horrible. A ver, desde que yo llegué, dijimos, no se pueden matar así los perros, ¿no? Hay que meterle una lanita, porque sí, claro que era más caro. Pues hay que matarlos con anestesia, ¿no? Entonces les metíamos una cosa que se llama pentobarbital, y pues morían más dignos, ¿no? Pero eso duró muy poco. Y después, hablando con el presidente municipal, que le entendía mucho ese tema, y con varias protectoras de animales que también entendían mucho, aunque ponerlas de acuerdo, o sea, era súper difícil. Pero fue una buena historia, sí, ¿no? luego les quiero platicar. Pero la cosa es que, a donde quiero llegar, es que tomamos la decisión de que en Toluca nunca más se iba a matar un perro callejero. Y fuimos el primer municipio de todo el país
de todo el Estado de México, de todo el país, en ser un municipio no eutanásico. Y entonces le copiamos ahí un poco a un municipio de Argentina que se llama Almirante Brown, que ellos fueron como que los más famosos que hacían esto al principio, un municipio súper chiquito, que era, agarras al perro callejero, te lo llevas a la perrera, lo esterilizas, lo tienes unos días y lo regresas exactamente al mismo lugar donde lo agarraste. Híjole, tardaría yo mucho en explicar, pero la cosa es que con ese método, los vecinos están seguros porque conocen a su perro, o sea, saben que cuando van caminando se va a aparecer por ahí en tuercas, que ya lo conocen, que no es peligroso, que tiene todas sus vacunas, que no te va a morder, que no te va a contagiar una enfermedad. Pero además son estériles, y entonces poco a poco empieza a haber menos perros. Si antes en la colonia había 20, en 2 años va a haber 15, y en 2 años va a haber 10, y en 2 años va a haber 5. Y de ahí nunca va a bajar, porque siempre llega un perro de otro municipio o algo, ¿no? Oye, lo abandonan. Claro, o lo abandonan o lo que sea. Pero fuimos el primer municipio no eutanásico. A nivel nacional. A nivel nacional. Luego, como 2 administraciones después, porque todavía no era tan estricto el asunto, hubo una presidenta municipal que volvió a matar muchos perros en Toluca, pero todo el mundo se puso de pestañas y otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? A no matar perros. Hoy apenas salió una nota de una presidenta municipal de Morena de dónde fue, en Ciudad de México. No, fue aquí el estado, no recuerdo, pero no sé, ahí por Chalco, por allá, una presidenta municipal que mató miles de perros. Bueno, pues nosotros en Toluca fuimos el primer municipio que no mataba animales en todo el país. Así que todo eso salió porque, de verdad me extiendo mucho, porque alguien me dijo payaso. Pues payaso, pero no de tu circo, mano. Perdón que interrumpa, referente a esto. Tecámac, era la presidenta municipal fue de Tecámac, donde la presidenta mató miles y miles y miles de perros. 2 personas hablaron de este en particular, una chica que dice que tiene mucho respeto, que le gustaría verte como alcalde, que ojalá que sepa respaldar y apreciar tu partido, pero que está muy agradecida contigo por el asunto de Bachelet y el bienestar animal, y la compañera pues vaya, que nos manda de repente recados, Emma Maya, ella dice que es algo que platiqué ya con gente que tiene que ver con el asunto de la protección animal, porque les decía, bueno, ok, tú dices que va a haber 15 perros, pero nadie les da de comer, y luego se ponen agresivos, pueden atacar a la gente. Yo les decía, bueno, ¿quién defiende a las personas? Entonces, cuando se ponen agresivos en ese sentido, yo no quiero que los maten, pero tampoco quiero que ataquen a la gente, ¿no? Hay protocolos. ¿Cómo hacer eso? Entonces, esos 2, pero antes de que se acabe, porque luego perdón por ser invasivo, Ana tiene mucho aprecio por el asunto de los pueblos originarios, por defender la cultura, pero parece que a nadie le importa. Este alcalde, así como que disimula, dice que va a haber cosas, pues de repente va y se para y mira hacia el norte, mira hacia el sur, pero no mueve un dedo para lo que se necesita, para lo fundamental. Se va el representante de los pueblos originarios y todo el mundo lo abuchea y le dicen, pues estuviste plantado ahí 3 años y no hiciste nada. Y él contesta, pero ¿por qué ni en los Senado no tienen nadie escuchando? Perdón por invadir. Sí, no, pero estoy seguro que por si no alcanza a entrar, yo sé que también tienes cosas que hacer, pero yo quiero que Ana te pregunte todo como por ejemplo de detalle, perdón. No, al contrario, sí, al final los pueblos originarios como tal se han tomado como una fachada para muchas situaciones, incluso a nivel federal, y que no se han implementado acciones contundentes, ¿no? Apenas en un foro que tuvimos en la Universidad Autónoma del Estado, decían, muy bien, ¿no? Pero al final los pueblos originarios deberían de respetar nuestros propios modos, de respetar todo esto, porque quieren nada más sacar beneficio de nuestros pozos, quieren sacar beneficio de nuestros usos y costumbres, y no nos están respetando y ni siquiera nos lo retribuyen. Si nosotros tenemos el dominio o el uso de nuestro pozo y aparte no les damos algún impuesto a ustedes, nosotros nos encargamos de nuestra pavimentación, nos encargamos de nuestro alumbrado, por ahí la iniciativa que tenían, y sin necesidad de recurrir a ustedes porque ni siquiera lo están haciendo. Están olvidados que la mayoría de los pueblos originarios dentro de la capital, dentro del estado y dentro del país. Importante, y es una pena porque
coincidentemente, y pongo coincidentemente desde luego entre comillas, normalmente los pueblos originarios también son los que tienen un nivel de retraso más importante en cuanto a servicios públicos, en cuanto a muchas cosas. Es un tema muy polémico, muy difícil, en el cual yo incluso no estoy de acuerdo en algunas cosas que tú acabas de decir, pero en lo que sí estoy total y absolutamente de acuerdo es en que tenemos que hacer todo lo necesario para que los pueblos originarios vivan mejor sin perder su esencia, Claro. ¿no? Que ellos puedan seguir viviendo con sus usos y costumbres sin que nosotros trastoquemos esta parte, pero sí llevándolos hacia una mejor calidad de vida. Yo por ejemplo, creo que esto de que ellos tengan sus pozos, yo siempre he pensado que no está bien, porque normalmente es donde menos agua hay, ¿no? O sea, en San Pablo que hay agua 2 veces a la semana, si bien les va, pero la gente defiende sus pozos, ¿no? Hay pozos, sí. Pero defiende sus pozos, ¿no? La Chaloya, San Pablo, todas las y un ejemplo, ¿no? Y normalmente estos comités de agua normalmente cobran poco, pero invierten nada. Y luego le piden a los diputados o al presidente municipal, oye, por favor, páganos nuestra bomba, oye, por favor, pero si tú cobras, ¿no? Entonces, bueno, yo hay cosas que creo que la gente debería de ir entendiendo poco a poco. Desde luego que no puedes tú llegar a imponerles algo, ellos tienen que irse dando cuenta, como ha pasado. En Toluca ha habido comunidades que se organizan y dicen, por favor, quítennos el agua, o sea, quítennos, o sea, que el agua se municipalice. Pues. Para evitar problemáticas internas. Claro, pero eso tiene que ser de cada quien, sin interferir en los usos y costumbres. Tenemos que darle mayor desarrollo a esa cosa. A ver, creo que fue este presidente municipal, no me hagan mucho caso, porque luego mi memoria es mala para esas cosas. No sé si fue este presidente municipal o el anterior el que dijo que iba a poner como un mini palacio municipal en San Pablo, ¿no? Excelente idea. Lo malo es que nunca lo hicieron, ¿no? De hecho, si mal no estoy, hasta pusieron la primera piedra. Yo he estado parado ahí, lo que no me acuerdo es cuándo me paré ahí, hace cuántos años me paré ahí. ¿Fue el anterior? La anterior. Fue el anterior. Entonces, iban a poner unas oficinas en San Pablo. Eso está perfecto. Ya casi vamos a terminar, para que también puedas hacer este spot, ya nos ganó la lluvia para acá, de saber. Pero hay algo súper importante. Tocamos vagamente la cultura con la creación de la Orquesta Filarmónica, pero hay en disputa o polémica el tema cultural con el Centro Toluqueño de Escritores, en este caso. Ya platicamos ahí un poco, ¿no?, de los edificios que realmente están contabilizados para este tema de energías limpias o renovables, y que, bueno, decías, bueno, se están incluso en los edificios rentados, que a lo mejor para que podamos echarnos un clavo, amigos y compañeros medios, para hacer esta investigación, porque vale la pena. Háganla, por favor, ayúdenme, a mí ya no me da tiempo, ayúdenme a hacer esta investigación, es oro molido. Sí, justo, porque ahí se están metiendo los municipios y no se está llevando como tal a cabo este seguimiento de esta iniciativa, que es una iniciativa bomba, que se hiciera en todo el país. Híjole, serían miles de millones de pesos ahorrados anualmente, que eso serviría para implementarlo en temas tan importantes como salud pública, para meter algo, seguridad, ya lo vimos, ¿no? Entonces, vale la pena completa darle seguimiento a este tema por parte de nosotros, pero algo muy importante. En el caso de Puebla, la Ciudad de México, en Toluca, Ciudad de México, en Pachuca se ha dado, quieren recuperar espacios para hacer diferentes cosas, ¿no? Ya aquí en el Centro Toluqueño de Escritores dicen que quieren hacer bodegas, en la Casa del Poeta ya dicen que quieren hacer un cabaret, en Pachuca ya dicen que quieren hacer igual oficinas. ¿Tú qué opinas de la recuperación de espacios culturales para
Thank you.